Hola, en este video les voy a hablar sobre la base de datos, específicamente una base de datos relacional, su concepto, importancia y qué forma parte de la estructura para nosotros poder trabajar con una base de datos. Vamos a ello. Lo primero que nosotros tenemos que tener presente es ¿qué es una base de datos? Una base de datos, según la RAE, se define como un conjunto de datos organizados de tal modo que permite obtener con rapidez diversidad de tipos de información. En ocasiones nosotros también podemos llamar una base de datos como un banco de datos. Si se fijan, hay algo importante en este concepto. Fíjense en la palabra que dice organizado. Cuando nosotros hablamos de la palabra organizado, es de gran importancia porque si la base de datos no estuviera organizada, no tuviera realmente la habilidad de poder nosotros obtener los datos con rapidez y eficiencia, que es uno de los objetivos de la base de datos como tal. Otro de los conceptos que nosotros tenemos que, de alguna manera, tener siempre presente es el concepto de gestor de base de datos. Un gestor de base de datos básicamente es un programa informático que, a diferencia de una base de datos simple, él nos va a permitir recuperar o modificar y evidentemente también mantener y almacenar la información de nuestra base de datos de forma rápida y fiable y hasta amigable, diría yo. Cuando nosotros hablamos de un sistema gestor de base de datos, tenemos que tener presente que no es el único Access, en este caso no es la única base de datos que en nuestro caso un gestor de base de datos que existe. Existen muchas bases de datos actualmente, estas son algunas, pero a medida que va pasando el tiempo, podríamos decir que nos encontramos con gran cantidad de bases de datos que nos permiten servir o bien como gestores, pero que su finalidad es organizar la información. Access no es la única base de datos o gestor de base de datos que existe, evidentemente, pero va a ser la herramienta que nosotros vamos a utilizar para esta formación. Porque aparte de ser un gestor de base de datos relacionales, en este caso, es una herramienta que tiene una interfaz gráfica que facilita el proceso de formación en aquellos casos de los principiantes en el proceso de creación de una base de datos. Pero ¿a partir de qué momento las bases de datos empiezan a ser importantes o necesarias? Para eso les voy a poner un pequeño ejemplo. Si nosotros contamos con la gestión de una biblioteca, normalmente la biblioteca podría contar con gran cantidad de datos. Entre esos, podríamos decir que ahí se custodian los títulos de los libros, el autor, un título o un tema en específico o una categoría. Si por el contrario nosotros gestionamos una clínica o un hospital, de igual manera eso manipula gran cantidad de información. Entre esas puede estar los datos de los pacientes, la especialidad del personal sanitario. Si por el contrario nosotros gestionamos otro tipo de infraestructura o organización, también ella podría manipular o tener que gestionar otro tipo de información, como los nombres de los empleados, departamentos o funciones. Por lo que en este caso hay que tener presente que según el tipo de organización que nosotros estemos, siempre se van a gestionar diferentes tipos de datos que a su vez de alguna manera necesitaríamos organizar. ¿Qué es lo que suelen hacer las empresas? Normalmente
si tenemos gran cantidad de información, empezamos almacenando esta información en formularios o fichas. Si esta información sigue creciendo, lo empezamos a almacenar en carpetas para identificar de forma homogénea cada uno de los datos que se van almacenando y son de importancia en nuestra organización. Si las carpetas van creciendo y aumentando en tamaño, decidimos almacenar esta información en archivadores. Y así va creciendo la información. ¿Pero qué sucede? ¿En qué momento llega a ser importante la base de datos? Cuando ya, de alguna forma, esa información que almacenamos en estos archivadores no es fácil de localizar. Es ahí una de las opciones, o se podría decir, la gran importancia que nos ofrece de alguna manera la base de datos. ¿Por qué? Porque al nosotros tener esa información en un dispositivo o en un programa informático donde esa información evidentemente está organizada, nosotros vamos a poder localizar la información que está en ella de manera más eficiente que a diferencia de tener esto en formato físico. Otra importancia que también podría darnos la base de datos es que en ocasiones cuando nosotros gestionamos la información y esa información, como en este caso, tenemos una persona que es responsable de gestionar la incorporación de todos los datos, como las páginas amarillas, en un ordenador, el poder nosotros localizar toda esa información en este dispositivo va a ser de gran ayuda. Pero ¿qué sucede si en vez de nosotros solo tener un ordenador o una persona gestionando la información, tenemos otra situación? Por ejemplo, contamos con una persona que introduce datos nuevos a un sistema que tenemos instalado en un ordenador y luego decidimos contratar a otro personal que también consulta e introduce datos, pero ese personal no está en la misma oficina, por lo que tenemos que instalar ese sistema donde manipulamos todos estos documentos en otro ordenador. Pasado un tiempo, la información que está almacenada en el primer ordenador va a ser diferente a la información que está en el segundo ordenador. Es aquí la importancia también de una base de datos, pero que sea una base de datos en un sistema de red. Por lo que, en vez de nosotros instalar el programa de gestión de base de datos en un solo ordenador, decidimos instalarlo en un servidor. Y ese servidor nos va a permitir a nosotros poder controlar los accesos de forma concurrente de aquellas oficinas que tengan diferente localización y de aquel personal que de alguna manera tenga que acceder a la misma información o al mismo sistema. Es aquí donde es importante también el poder nosotros comprender que las bases de datos no solamente nos van a permitir localizar la información de forma más rápida, como les comenté, y no contar con esos archivadores, sino que también nos va a permitir el poder controlar el acceso concurrente del personal a nuestra base de datos en un sistema de base de datos en red. Dicho esto, podríamos tener en mente que la importancia de la base de datos es diversa, dependiendo del tipo de necesidad que nosotros tengamos como organización. Ahora, ¿cómo es la estructura de esa base de datos? La estructura de esa base de datos nos va a permitir a nosotros poder gestionar toda esa información y organizarla de manera correcta.
Entonces, lo primero que nosotros tenemos que diseñar en nuestra base de datos es la base de datos. La base de datos va a ser como el contenedor que va a almacenar esa información, esas carpetas, todo eso que al final nos va a permitir después obtener otro tipo de objetos o elementos o informes o consultas, como nosotros le llamamos. Entonces, la primera parte importante de esa estructura es el diseño de esa base de datos o ese contenedor. La segunda parte de esa estructura es el diseño de la tabla. La tabla básicamente la podríamos ver como si fueran unas carpetas. En ella vamos a almacenar la información que queremos que nuestro contenedor, nuestra base de datos, almacene y de alguna manera nosotros poder controlar. Evidentemente esa tabla tiene una estructura que van a ser gran importancia en este caso, que son los campos. Los campos normalmente se identifican en una estructura como las columnas, en la parte superior específicamente, pero nos va a permitir definir cómo van a ser los datos que nosotros vamos a ingresar en nuestra base de datos. Entonces tenemos que primero que nada, para nosotros comenzar a diseñar nuestra base de datos, tenemos que darle nombre a ese contenedor que viene siendo nuestra base de datos. Luego tenemos que empezar a diseñar nuestra tabla. En nuestra tabla vamos a encontrarnos como cada uno de los campos que tenemos que definir correctamente para que ella tenga una correcta definición y un orden. Y luego de tener los campos definidos en nuestra tabla, deberíamos de tener los registros, que de alguna manera están agrupados o se identifican o dividen en filas. Podríamos decir que un registro, en ocasiones también se le da la denominación de tuplas, y son el conjunto de datos de un solo cliente o de un solo producto. Para cerrar este punto de la estructura de mi base de datos, es importante tener presente que toda la información de mi base de datos se almacena en tabla. No solamente puedo tener una tabla, sino varias tablas. En nuestro caso vamos a trabajar con varias tablas porque estamos hablando de bases de datos relacionales no complejas, y cuando hablamos de bases de datos relacionales normalmente se trabajan con varias tablas que después debemos relacionar, y evidentemente la tabla se organiza por un tema en específico, tal como les comenté, que pueden ser vistas como si fueran carpetas. En conclusión, podríamos decir que nuestra base de datos está formada por tablas. Las tablas están formadas por campos que a su vez van a almacenar registros. Y por último, a esos campos evidentemente tenemos que asociarle un tipo de comportamiento, un tipo de dato que va a garantizar que la información que nosotros almacenemos en nuestra base de datos sea la que realmente necesitamos. Luego de nosotros tener cargado esa estructura o definida una estructura de tablas, campos y registros, nosotros vamos a posteriormente poder emitir objetos que van a ser lo que nosotros denominamos consultas, formularios, informes, y son los objetos que nos van a hacer mucho más fácil la incorporación de datos en nuestra base de datos o la emisión de ellos para una correcta respuesta al cliente como tal. Con esto hemos visto entonces el concepto de base de datos, la importancia de la base de datos en el tiempo y qué forma parte de la estructura de nuestra base de datos para nosotros poder trabajar en ella. Evidentemente, para nosotros diseñar una base de datos, tenemos dos maneras de crearla, o bien mediante el uso de una plantilla o bien mediante el diseño de una base de datos en blanco.
En este específicamente hemos visto la parte conceptual de qué es la base de datos, su importancia y su estructura. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos de cómo diseñamos esa base de datos, los campos, tablas y registros. Hasta el próximo vídeo. Adiós.